Buenas tardes, mi nombre es Antonio Guerrero González y hoy les voy a hablar acerca de cómo identificar si un sitio web es confiable o no. Bueno, después de haber visto el video que el maestro de Maninfo nos dio y bueno, y también el documento, he decidido buscar una página de internet que me pueda a mí justamente ayudar en esto y pues siendo fiel a lo que estamos hablando acerca de las fuentes confiables, pues estoy basándome en un blog de la Universidad Centroamericana que pues ahorita como lo veremos más adelante cumple con todas las características para que sea una página confiable y de hecho incluso tiene el autor que es por Carolina Palacios. Y bueno, he decidido resaltar ciertos puntos que yo considero más importantes y bueno, se los voy a ir describiendo. El autor. El que tenga el autor una noticia es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando una persona pone su nombre, significa que detrás de esa noticia, de esa información, hay muchísima investigación. ¿Por qué? Porque se está jugando la credibilidad de la persona. E incluso también hay que saber identificar eh, qué tipo de autor está escribiendo. Porque no es lo mismo que tu vecino de al lado haya escrito un artículo en Wikipedia a, no sé, Carmen Aristegui, que claro que tiene una reputación y que no va a publicar cualquier cosa. Entonces, esto es algo muy determinante a la hora de saber si una fuente es confiable. Pero bueno, la verdad es que esto no significa que puedas fiarte, porque muchas veces ha pasado que en los periódicos, no sé, publican una noticia, tal vez por lo impactante y por querer no quedarse atrás, y termina siendo falsa. Entonces es importante que también revisemos las fuentes. Es decir, cuando un periódico, una revista está hablando, o una revista electrónica, están, no sé, citando a otra revista, o a un político, a un artista, a lo que sea, pero lo están citando, es importante que tú vayas y busques esa fuente. Que si fue una conferencia, busques la conferencia. ¿Por qué? Porque muchas veces se presta a que los blogs o que los periódicos sean amarillistas y manipulen la información y vaya, generando así que más ventas, pero no se pegan pues a lo que el periodismo dice. No, o sea, que es nada más narrar los hechos. Entonces, pues sí, es importante que comparemos la información de la que se esté hablando, que busquemos a mayor profundidad, pues para no dejarnos guiar. Luego, el dominio de las páginas. Pues es muy importante saber que hay ciertas páginas que tienen ciertos fines. Por ejemplo, hay ciertos dominios, por ejemplo, los que terminan con .edu, .org, .gov, .net o .es. Estas páginas suelen ser más fieles porque sus propósitos son muchas veces de investigación o de informar, pero de forma correcta. A ver, un ejemplo. Ahorita en la página en la que yo me estoy basando es .edu. ¿Por qué? Porque es de una universidad. Es el mismo caso del ITESO. Entonces, si nosotros nos metemos a la página del ITESO o de esta universidad o la de la UNAM y encontramos un artículo, pues sabemos que hay mucha investigación por detrás y que claro, no va a ser información errónea o que al menos va a ser información bien fundamentada, ¿no? También hay, como dije, terminaciones como gov. Las terminaciones de gov suelen ser las de gobierno, es decir, si yo quiero saber algo acerca de, por poner un ejemplo, ¿cuál es la situación de los migrantes de los migrantes mexicanos, bueno, las personas que migran de México a Estados Unidos? Pues no es lo mismo que yo saque la información de una punto .com cualquiera que de la Secretaría de Relaciones Internacionales de México, que tal vez pueda tener ahí un artículo o que pueda hablarte más detalladamente de eso. O si tú quieres saber o obtener información acerca de cuáles son tus derechos o cómo es que el gobierno te protege al estar en el extranjero, pues sí, obviamente no es lo mismo sacar esa información de cualquier punto .com, un Yahoo Respuestas, a la misma página de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que pues, claro, va a tener la terminación gov. Ahora, país de origen. Eh, el país de origen lo quise incluir yo porque hace 3 meses estaba haciendo un trabajo acerca de un principio o sea, de los principios de los derechos humanos y cómo
se aplicaban en México, ¿no? Entonces yo encontré información acerca de Colima, de hecho de una tesis de Colima, perdón, de Lima, Perú. Pero yo me di cuenta que esa información no me servía mucho porque aunque estamos hablando de derechos humanos y son universales y bueno, aplican para todos, sí varía dependiendo de cada país porque la situación en cada país es muy diferente, ¿no? Entonces, a mí no me sirvió esa información. ¿Por qué? Porque la forma en que la aplicaban, las garantías que tienen, los mecanismos que tienen para protegerlas y si se llegaran a dañar o violentar estos derechos humanos, cómo se sanciona, son diferentes a los que se aplican en México. Entonces, si tú quieres tener información precisa y bueno, correcta acerca de tu país, acerca de tu estado o de tu entorno, pues claro, si tienes que fijarte un poquito, pues de dónde es la página, ¿no? O quién es de quien lo está escribiendo. Ahora, la actualización. La actualización de la información es muy importante y me acuerdo mucho de los libros. Así como en los libros, luego van saliendo nuevas ediciones porque el autor pues decide agregar nueva información o hace nueva investigación. Hablando de los textos, no sé, de científicos, yo específicamente estoy pensando en los de biología. Pues sí, en las páginas web también pasa lo mismo. Muchas veces se sube información que en su momento era cierta, que en su momento era muy confiable, pero cuando va pasando el tiempo, pues van saliendo nuevas cosas, sí, va saliendo nuevo conocimiento, entonces sí es importante irlo actualizando. Un ejemplo que yo les puedo platicar de esto fue un texto que a mí mi maestro de Derecho Constitucional me dejó leer. Y en este texto, cuando tú lo ibas leyendo, el texto te hablaba de las garantías individuales, siendo que ya actualmente no hay garantías individuales en México, son derechos humanos. Las garantías individuales son antes del 2011. Entonces, pues si lo analizas dices, oye, es que qué importante es ver la actualización, ¿por qué? Porque te estoy hablando no de una página de 1968, bueno, que obviamente no había páginas de internet en ese entonces, pero te estoy hablando de una página a la cual se le subió información en el año 2000, en el año 2010, 2008, no me acuerdo, una fecha por ahí. Entonces, pues imagínense, no es mucho tiempo de diferencia, o sea, del 2008 al 2018 no es tanto en realidad, y cómo ya cambiaron las cosas, ya ni siquiera hay garantías, ya hay derechos humanos, que es, pues, sí, es diferente. Ahora, por último, la finalidad u objetivo del sitio web. Pues como yo les decía, es muy importante que nosotros identifiquemos qué fuente estamos consultando, porque muchas veces nosotros consultamos en páginas que quizá su intención es la farándula, no sé, por ejemplo. Entonces, si nosotros queremos saber información acerca de un político, por ejemplo, tal vez no sea lo más apropiado que te metas a, por decir alguna revista, Hola, quizá, o TV Notas, que quizá nada más van a hablar de la infidelidad de algún político, quizá, pero que no vas a saber, pero que en realidad no te va a dar una buena información o una información no te va a dar información acerca de, no sé, la situación económica o política del país o de tu estado. No, no sé si me doy a entender. O igual, por ejemplo, si se presta mucho que hay periódicos, y obviamente sabemos que hay presencia electrónica, que suelen ser muy de izquierda, entonces critican mucho los gobiernos de derecha y no son objetivos. O muchas veces hay gobiernos de extrema derecha, y entonces cualquier persona o político que sea de izquierda, lo critican, lo acribillan y manejan información de forma muy amarillista que pues resulte desventajoso pues para la persona de la que está hablando, ¿no? Entonces aunque sí está dando información que podríamos decir real, sí está muy viciado. Entonces, sí hay que también fijarse en qué tipo de periódico es, qué tipo de página es, o es más, algo más claro. Y a mí me ha pasado muchísimo. Luego, yo he tenido amigos que llegan de, oye, ¿te fijaste que Andrés Manuel dijo que esto y esto lo otro iba a quitar tal y tal cosa? Y yo digo, no manches, ¿cómo es posible que me dices eso? O sea, ¿cómo está pasando esto? Y me enseñan de dónde lo leyeron y es del de Forma, ¿no? O sea, una página web que no tiene ni autor y que la verdad la intención de la página es sacar noticias falsas y sensacionalistas.
Y pues bueno, esos son los puntos que yo encontré, pero además existen otras formas con las que tú puedes comparar. Por ejemplo, en el video que nos puso el maestro, nos habla acerca de que existen ciertas herramientas en Google, por ejemplo, que yo lo conozco como Google en reversa, donde si tú encuentras una imagen, porque claro, imágenes nunca faltan, imágenes sensacionalistas donde tal vez un niño está cayendo en un volcán o no sé, la tierra se partió en dos o un edificio se cayó, ¿no? Entonces, tú puedes poner en este apartado que puedes poner la imagen y Google puede buscar todos los sitios web en los que en los que se encuentra coincidencia con esta foto. Entonces, tú puedes encontrar pues cuál es el verdadero origen de esta fotografía, porque muy probablemente te están hablando quizá de, de que hubo un terremoto en Kuwait, cuando en realidad la foto que te están poniendo no es de un terremoto en Kuwait, te están poniendo la foto tal vez de la demolición de un edificio antiguo en la Ciudad de México, ¿no? Por ejemplo. Entonces, y bueno, es por poner un ejemplo. Pero sí es muy, muy importante que también aprendamos a utilizar estas herramientas que siempre nos van a dar la forma de averiguar dónde viene la información y bueno, pues estar respaldados con esto para no hacer ridículo y para, pues si alguien quiere hacer investigación, una tesis o algo, pues vaya, no lo hagas de forma errada. Bueno, eso es todo y le agradezco mucho a todos los que me están viendo. Gracias.